Bienvenidos, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje transformador que resonará profundamente en sus corazones. Este es un recorrido espiritual por un tema que muchos enfrentamos, pero pocos nos atrevemos a nombrar. El burnout, ese agotamiento que consume nuestro espíritu mientras intentamos servir fielmente en nuestros trabajos. El fuego que un día ardía con pasión por servir a Dios a través de nuestro trabajo, ahora parece consumirnos desde adentro. ¿Te has sentido así? Imagina por un momento que estás en un desierto, sediento, cansado, preguntándote si has tomado el camino correcto. Así es como se siente el burnout para el creyente, un desierto espiritual en medio de la abundancia moderna. Pero aquí está la buena noticia. La misma palabra que ha guiado a los fieles durante milenios contiene sabiduría eterna para este desafío contemporáneo. Nuestro Señor Jesús nos hace una invitación personal cuando dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esta promesa no es solo un versículo para memorizar, sino un oasis de vida en nuestro desierto profesional. A través de esta jornada juntos, descubriremos cómo la sabiduría bíblica nos ofrece no solo consuelo, sino estrategias divinas para renovar nuestras fuerzas y encontrar propósito en nuestro llamado laboral. Este no es un simple mensaje de autoayuda. Es un camino de transformación trazado por la mano de Dios para restaurar tu fuerza, tu propósito y tu gozo. En el primer capítulo, nos adentramos en el reconocimiento honesto de nuestro desierto. El burnout se manifiesta como un ladrón silencioso que primero roba nuestra alegría, luego nuestra energía y finalmente nuestra esperanza. ¿Has notado cómo las actividades que antes te llenaban de vida ahora parecen vacías? ¿Cómo la oración se ha convertido en un monólogo sin respuesta? No estás solo en este desierto. El profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, se encontró bajo un enebro clamando: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Este gigante espiritual experimentó lo que muchos profesionales cristianos enfrentamos hoy: el agotamiento del siervo fiel. Este agotamiento no es señal de debilidad espiritual, querido hermano, querida hermana. Es una alarma divina que indica que algo en nuestro camino necesita realinearse con el diseño de Dios. Miguel, un contador de 34 años que dirigía el ministerio juvenil, compartió: «Un domingo, mientras adorábamos, me quedé inmóvil, incapaz de levantar mis manos. No tenía nada que ofrecer. Ese día entendí que mi lámpara se había quedado sin aceite». Su testimonio resuena con miles de trabajadores cristianos que se encuentran espiritualmente secos mientras sirven. Reconocer este desierto es el primer paso valiente hacia la tierra prometida de la renovación. No es una señal para abandonar el camino, sino para buscar el oasis que Dios ha preparado. ¿Te atreves a nombrar tu desierto hoy? En el segundo capítulo, descubrimos los ritmos divinos que Dios diseñó para nuestra vida laboral. ¿Has considerado alguna vez que el mismo Creador del universo estableció un patrón de trabajo y descanso? En Génesis, encontramos que Dios, quien no conoce el cansancio, eligió descansar el séptimo día. No lo hizo porque estuviera agotado, sino para establecer un ritmo sagrado para sus criaturas. Este ritmo no es opcional, es esencial para nuestra existencia como seres creados a su imagen. Observa la vida de nuestro Salvador. Jesús, aun siendo Dios encarnado, honraba los ritmos de retiro y restauración. Después de ministerios intensos, se retiraba a lugares solitarios para orar. Invitaba a sus discípulos: «Vengan conmigo a un lugar tranquilo y descansen». Y hasta dormía en medio de la tormenta. ¿Qué nos enseña esto? Que la productividad constante no es una virtud espiritual, sino una distorsión de nuestro diseño.
La doctora Carmen, una médica de 42 años, compartió: implementar el Shabbat transformó mi vida profesional. Sentía que abandonaba a mis pacientes si tomaba un día libre. Ahora entiendo que honro mejor mi llamado cuando obedezco el ritmo que Dios diseñó. ¿Estás listo para redescubrir el ritmo que Dios soñó para tu vida laboral? Este no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para todo trabajador que desea honrar a su Creador con excelencia y longevidad. En el tercer capítulo, exploramos la virtud sagrada de establecer límites siguiendo el ejemplo de Jesús. En nuestra cultura de hiperconectividad y disponibilidad 24/7, establecer límites parece egoísta, especialmente para el creyente que desea servir como Cristo. Sin embargo, ¿has notado que Jesús mismo vivió con límites claros? Aunque omnipotente, no sanó a todos los enfermos de Israel. Aunque amaba a las multitudes, se retiraba de ellas cuando era necesario. Aunque cada necesidad era importante, priorizaba su comunión con el Padre sobre las demandas humanas. Estos límites no disminuyeron su impacto, lo maximizaron. Establecer límites no es egoísmo, es mayordomía del templo que Dios te ha confiado, tu cuerpo, mente y espíritu. El pastor Ramírez, de 47 años, compartió: como pastor, sentía que debía estar disponible 24/7. Mi matrimonio sufría y mi salud se deterioraba. Fue al estudiar los límites de Jesús que encontré libertad para establecer horarios claros de ministerio y familia. Su testimonio nos recuerda que los límites son actos de fe, no de debilidad. Es confiar en que Dios es soberano y que su obra no depende exclusivamente de nuestra disponibilidad constante. Aprender el arte del no santo, rechazar compromisos que exceden nuestras capacidades, es un acto de obediencia, no de rebeldía. ¿Qué límites necesitas establecer hoy para proteger el llamado que Dios te ha dado? En el cuarto capítulo, nos sumergimos en la renovación de nuestra mente para combatir las mentiras que alimentan el burnout. El apóstol Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El burnout florece en el terreno fértil de falsas creencias que hemos adoptado, a veces inconscientemente, de nuestra cultura y no de las Escrituras. La mentira de la indispensabilidad nos susurra: nadie puede hacer esto como yo. La trampa del perfeccionismo nos dice: si no es perfecto, no es digno de Dios. El engaño del valor por productividad insiste: mi valor depende de lo que produzco. Y la ilusión del control total nos mantiene en una rueda de hámster. Todo depende de mi esfuerzo. Estas mentiras parecen espirituales, incluso piadosas, pero son cadenas que nos mantienen atados al agotamiento. Para cada mentira, existe una verdad liberadora en la palabra. No somos indispensables. Somos parte de un cuerpo con muchos miembros. 1 Corintios 12. No necesitamos ser perfectos, porque su gracia es suficiente en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. Nuestro valor no radica en lo que producimos, sino en nuestra identidad como hijos, no esclavos. Gálatas 4:7. Y no todo depende de nosotros, porque de Jehová son los pasos del hombre. Proverbios 20:24. Estas verdades no son meros conceptos, son llaves que abren puertas de libertad en nuestra vida profesional. ¿Qué mentiras has estado creyendo? ¿Estás listo para permitir que la verdad divina las desplace? En el quinto capítulo, descubrimos el poder transformador de la oración consciente para el trabajador agotado. Los salmos nos ofrecen un modelo revolucionario: convertir nuestras quejas en oraciones honestas. David, Moisés, Jeremías y Job expresaron su agotamiento ante Dios sin filtros religiosos. Esta autenticidad no disminuyó su espiritualidad, la profundizó. ¿Has considerado que tu frustración laboral puede convertirse en un punto de encuentro con Dios? Laura,
Una ejecutiva de 39 años compartió: vivía en constante presión. Comencé a transformar mis trayectos al trabajo en santuarios de oración. Esos 30 minutos diarios revolucionaron mi perspectiva y resistencia. Su testimonio nos recuerda que la oración no es una tarea más en nuestra lista, sino un refugio en medio de la tormenta laboral. La oración de la mañana consagra nuestro día y tareas antes de comenzar. Las intercesiones laborales transforman a nuestros compañeros, clientes y superiores en campo misionero. La respiración en presencia, pausas de 1 minuto para respirar conscientemente en la presencia de Dios, nos ancla en momentos de estrés. Y la gratitud intencional, identificando 3 bendiciones laborales al finalizar cada jornada, reorienta nuestra perspectiva. Pero la oración no es solo un acto individual, es también comunitario. Formar un grupo de oración con colegas creyentes, buscar un mentor espiritual que ore específicamente por tu vida laboral e integrar a tu familia en oraciones sobre tus desafíos profesionales multiplica su poder. ¿Estás listo para transformar tu experiencia laboral a través de la oración consciente? En el 6º capítulo, redescubrimos el diseño divino de la comunidad como hospital para el alma agotada. El mito del cristiano autosuficiente nos ha llevado a enfrentar nuestras batallas en soledad, pero esto contradice fundamentalmente el diseño bíblico de interdependencia. Eclesiastés nos advierte: «Ay del que cae, y no tiene quien lo ayude a levantarse». Ningún creyente fue diseñado para combatir el agotamiento aislado. Javier, un empresario de 51 años, compartió: «Pensaba que mostrar debilidad comprometería mi testimonio. Un colapso me llevó a un grupo de apoyo para profesionales creyentes. Allí descubrí que mi vulnerabilidad, no mi fuerza aparente, era mi testimonio más poderoso». Su experiencia nos recuerda que la vulnerabilidad no es debilidad, es el puente hacia la sanidad. La familia es nuestro primer refugio, donde podemos comunicar abiertamente nuestras presiones laborales. La iglesia funciona como hospital, especialmente a través de grupos pequeños enfocados en desafíos profesionales. Los mentores de vida nos ofrecen sabiduría desde su experiencia en aguas similares. Y la consejería cristiana profesional se vuelve una expresión de humildad cuando reconocemos que necesitamos ayuda especializada. Santiago nos exhorta a practicar la confesión mutua, compartir nuestras cargas y aceptar ayuda como acto de humildad. Esta interconexión no disminuye nuestra dependencia de Dios, la fortalece, pues Él a menudo extiende sus manos a través de su cuerpo. ¿Con quién estás compartiendo tu jornada laboral? ¿Quién conoce tus luchas profesionales y ora específicamente por ellas? En el 7º capítulo, exploramos cómo el burnout puede convertirse en un punto de inflexión que redescubre y redefine nuestro llamado. Muchos siervos fieles en la Biblia experimentaron crisis que transformaron su comprensión de su propósito divino. Moisés pasó 40 años en Madián antes de liderar el éxodo. Elías escuchó la voz suave de Dios después de huir agotado del Monte Carmelo. Pablo encontró su verdadero ministerio después de su encuentro en Damasco. Estas historias nos recuerdan que el burnout no es el final de nuestra historia con Dios. Puede ser el preludio de un nuevo capítulo. Gabriela, una ejecutiva de 48 años, compartió: «Después de 15 años en el mundo corporativo, mi burnout me obligó a detenerme. En ese desierto, Dios me mostró un nuevo camino: usar mi experiencia para mentorear a jóvenes profesionales cristianos. Lo que parecía un final se convirtió en el preludio de mi verdadero propósito». Su testimonio nos invita a un proceso de discernimiento en tiempos de crisis. La retrospección guiada nos ayuda a identificar patrones en nuestra historia con Dios. La evaluación de dones nos permite reconocer nuestros talentos naturales y espirituales. La clarificación de valores define lo que realmente importa en esta etapa de nuestra vida. Y la visión renovada permite que Dios expanda o redefina
nuestra comprensión del éxito. Este proceso puede llevarnos a considerar cambios en nuestra posición actual, explorar nuevas expresiones de nuestro llamado, implementar un plan de transición guiado por oración, o celebrar un nuevo capítulo que Dios está escribiendo. ¿Estás dispuesto a ver tu burnout no como una conclusión, sino como un punto de inflexión divino? Amado hermano, amada hermana en Cristo, hemos llegado al final de esta jornada transformadora, pero en realidad, este es solo el comienzo de tu camino hacia la restauración. El burnout no es tu destino final. Es un valle que atraviesas, no una montaña que te define. El mismo Dios que formó el universo comprende profundamente tu agotamiento. Jesús mismo conoce el peso del trabajo agotador, las demandas interminables y la presión de las expectativas. Y es precisamente por eso que hoy renueva su invitación. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Imagina por un momento cómo sería experimentar un descanso que no es simplemente la ausencia de actividad, sino una transformación profunda de tu relación con el trabajo, contigo mismo y con tu Creador. Imagina levantarte cada mañana, no con temor, sino con anticipación por lo que Dios hará a través de ti. Imagina servir no desde el vacío, sino desde el desbordamiento del amor divino. Esto no es una utopía inalcanzable, es la promesa de Isaías. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación comienza con un simple paso hacia sus brazos abiertos. ¿Aceptarás hoy su invitación? ¿Permitirás que la sabiduría bíblica transforme tu experiencia laboral? Recuerda, la jornada de sanidad del burnout no es una carrera, sino un peregrinaje con Dios y su pueblo. Cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Y el restaurador de almas te acompaña en cada uno de ellos, transformando tu agotamiento en un testimonio de su gracia inagotable.